Buenas, ¿cómo están? Señor Hola, ingeniero. Aguilar, Buenas. señor Víctor Lucero, Carlos Villasís, Kleiner Muñoz, Jan Gómez, Luis Altos, Ada Álvarez, José Encalada, Freddy Moreno, Alejandro Cifuentes, ¿cómo les va? Melania Acuña, Alex Córdoba. Disculpa, no he estado en semana de toma de elección y no he tenido que preparar las elecciones, todo eso, y calificando ya, entonces no he podido, no he podido am, mandarle la tarea de análisis plástico, que ya la tengo lista, ¿no? Entonces, ahora después de clase se lo envío, ¿ok? Perdón, de módulos elásticos y módulos plásticos, ¿ok? El día de mañana hablaremos sobre el proyecto del segundo parcial, cómo va a ser, ¿ya? Y entre hoy y mañana, obviamente, y hasta la próxima semana, porque los exámenes comienzan el 15, ¿no? El miércoles, pero ¿cuándo será el examen? ¿Ustedes ya recibieron horario? Yo no recibo horario de examen. ¿Ustedes ya recibieron? Todavía no me ha llegado a la institucional, ingeniero. ¿Cuándo? El 15 creo inicia. Su micrófono, ingeniero. Miércoles 15, entonces, es miércoles 15, entonces, significa que nosotros siempre tenemos examen el miércoles, ¿no? O sea que la próxima semana ya es examen, miércoles. Ya tendríamos clase. Martes creo que tocó. No, miércoles. O martes. No, El parcial martes. anterior fue martes, ingeniero. ¿Seguro? Así fue el parcial Ingeniero, anterior, fue pero no martes. sabemos cómo será en este. ¿Seguro que fue martes? Sí, con ustedes dimos el primer examen. Ingeniero, seguro. Entonces El primer examen. con ustedes será el último examen, porque si comienza el miércoles, termina el martes, ¿no? Mejor, cosa que tenemos más chance de dar más clases. Ok, listo. Veamos, entonces nos quedamos en este análisis plástico de vigas, de cómo se forman las rótulas plásticas y cómo analizamos la formación de rótulas plásticas y los mecanismos de colapso. Los mecanismos de colapso. Entonces, vamos a repetir un poquito recordando, porque ya de ahí la siguiente tarea será de este tema, ¿no? Entonces, en una viga simplemente apoyada, estos son los diagramas de cortante y momentos elásticos, donde el momento elástico es Q por L al cuadrado sobre 12, Q por L al cuadrado sobre 24, el momento positivo, y entonces en esos puntos es donde se va a desarrollar las plasticidad. Y aquí están, ¿no? Momento plástico en los puntos de máxima demanda. Otra característica de cuando se han formado rótulas es que la deformada de la estructura es como cuerpo rígido. O sea, ¿sí? Esta es la deformada que se forma aquí. Y yo puedo asignar un ángulo a cualquiera de los dos extremos. Yo asigno a la derecha, pero la estructura es simétrica, entonces el mismo ángulo tendrá en la parte izquierda el ángulo de rotación para generar este momento plástico MP. Y en base a la figura geométrica yo puedo obtener esta deformación delta, que en base a esta acción es igual a teta por L medio, como está aquí, ¿no? Primera parte, ¿no? Determinar todos los ángulos correspondientes y la deflexión correspondiente a ¿no? Que es como cuerpo rígido cuando se han formado las deformaciones, cuando se han formado las rótulas plásticas y el respectivo mecanismo de colapso. ¿Okay? Bien. Entonces aquí vamos a aplicar ya trabajo virtual. Perdón.
que vamos a aplicar trabajo virtual. Entonces, el trabajo de la izquierda es el trabajo ¿Interna? sí, el trabajo interno, que es MN por teta, MN o MP por teta, más MN o MP por 2 teta, que es el centro, y más MN por teta en el extremo derecho, ¿no? Ahí es la multiplicación de la fuerza, en este caso momento, por la rotación, que es el desplazamiento. Y en el extremo derecho está la fuerza externa, el trabajo externo, perdón, el trabajo externo realizado por la fuerza externa, que es WN por L, esta es la carga que produce el colapso, el mecanismo de colapso, perdón, la plastificación. W por N, de WN por L, esa es la carga total, y por el desplazamiento, ¿no? Ya, lo que pasa es que el desplazamiento, como ustedes pueden, es una carga repartida, ¿no? Y entonces el desplazamiento debería ser todo el desplazamiento que todo el desplazamiento que produce ese trabajo, ¿no? Y la forma más fácil de hacerlo es tomando este primer rectángulo que ustedes ven aquí, este rectángulo de la derecha, ¿sí? Y entonces sería el desplazamiento de ese triángulo podemos nosotros tomar el promedio, ¿no? Que sería delta, que sería teta por L medios y por la mitad, por medio, ¿no? Ese sería el desplazamiento producido por la carga total. Lo repito, teta por L medio por medio, que sería en realidad el promedio de esa carga, ¿no? Así lo estipula el análisis estructural para cuando se trata de una carga uniformemente distribuida y multiplicarlo por su respectivo desplazamiento, ¿sí? Es el promedio, ¿no? De este desplazamiento. ¿Sí? Teta por L medio por un medio, el promedio. ¿Ya? Y luego entonces, haciendo aquí reducción de términos, aquí le queda 4 teta, 1, 2, aquí 3 más 1, 4 tetas, y acá queda teta, entonces el valor de teta se elimina, ya, aquí queda 4, acá queda también 4, entonces este Mn pasa al otro miembro de la ecuación a dividir, entonces 4 por 4, ¿no? L por L, L cuadrado y WN. Entonces, WN por L al cuadrado sobre 16. Entonces, ese es el momento MN o MP que va a producir las rótulas plásticas en los puntos de máximo esfuerzo o máximo momento. Nosotros queremos lo contrario, la carga de colapso. Vamos a despejar WN, que es igual a 16 MN por L al cuadrado. ¿Ya? Y si aparte de eso nosotros queremos calcular, tenemos que la fórmula es WN por L al cuadrado sobre 16. Entonces, sabemos que la longitud es 18 pies, ya podemos reemplazar L al cuadrado. Por lo tanto, WN va a salir MN sobre 20. El valor de MN lo reemplazamos y nos queda que WN en función del momento plástico o MN va a ser igual a ese valor dividido para 20.25. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro un poco lo del el trabajo interno realizado por la carga distribuida por L?
multiplicado por el promedio de teta por L medio, que es el desplazamiento, ¿no? Ya usted, si es una carga puntual, por ejemplo, ahí sí lo multiplica totalmente por el desplazamiento, ¿no? En este caso, como una carga distribuida, se multiplica por el promedio, ¿no? Por eso es un medio de teta por L medio. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Entonces, este es el método del trabajo virtual en que en análisis plástico de vigas metálicas se conoce como el método cinemático. Así se lo consideras, método cinemático, para evaluar las rótulas plásticas que se forman cuando ya que se forman en una estructura, ya se han formado, valga la redundancia, todas las 3 rótulas plásticas y por lo tanto se ha formado un mecanismo de colapso. Entonces, este es el denominado método de trabajo o método cinemático, ¿sí? Para determinar tanto el momento máximo, momento plástico que producen las rótulas plásticos y la carga de colapso. En este caso, por ejemplo, queda en función del momento plástico o momento nominal último MN dividido para 2025 para una luz de 18 pies. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ingeniero, ¿podría Dígame. explicar el ángulo 2 teta? ¿Cómo se formaba? Eso me olvidé un poco. Ya. Yo le voy a indicar, primero voy a tomar lista. Hay 45 estudiantes que han ingresado. ¿Ya? Prendan la cámara que voy a tomar lista. Bien. Digan wiki. Ahí va uno. Ahí va la siguiente. Ahora voy a tomar desde acá, de los que están aquí participando. Listo. Ok. Gracias. Ahora sí vámonos con la explicación de lo que me decía el compañero. La pregunta, joven, ¿cuál era? Que me olvidé un poco cómo se sacaba el ángulo 2 teta. Si me podría Ya. repetir. Es pura geometría. A ver, primero, cuando usted aplica, o sea, han formado las rótulas plásticas, significa que la deformación es como un cuerpo rígido, o sea, es decir, que la estructura se ha deformado. Voy a hacerlo aquí en forma de la letra grande. Se ha deformado de esta manera, ¿no? O sea, aquí va, aquí y así. ¿Ya? O sea, se ha deformado como cuando usted tiene una piola horizontal y usted en medio lo ala, la piola o el hilo, se te forma unos triángulos, ¿no? Si imaginariamente traza una línea horizontal,
Se te forman como unos triángulos, ¿no? Sí. A eso me refiero, ¿ya? O sea, es un movimiento de cuerpo rígido, ¿ya? Entonces, la rotación que se ha provocado, tú la puedes denominar para hacer un estudio de cuánto vale la rotación, en un extremo, en donde se ha formado esa rótula plástica, generalmente le denominamos teta, o zeta, como tú quieras denominarlo, ¿no? Teta. Y como la carga es simétrica, si la carga es simétrica, entonces el otro extremo también será ángulo teta. Ahora, escúchenme bien, si la carga no es simétrica, por ejemplo, si esta fuera una carga triangular, por ejemplo, o si fuera una carga puntual no simétrica, o sea, no en el centro, sino hacia los costados, entonces usted puede adoptar un ángulo teta en un extremo y el otro extremo tiene que calcularlo, ¿ya? En este caso no, porque es una carga simétrica que produce una deformación simétrica. Entonces, aquí vale teta y el otro también extremo vale teta. Entonces, el 2 teta es simplemente geometría. Usted prolonga esto y prolonga esto, lo intersecta, y entonces aquí queda el ángulo teta, ¿no? Entonces, por ángulos complementarios, ¿sí? ¿Sí? Complementarios, usted simplemente, ya esto ya es geometría, ¿no? Ya te lanza aquí una horizontal. Entonces este ángulo, como es el complementario de acá, el complementario se llama, ¿no? O, ¿cómo que se llama? Bueno, este es teta, y acá el otro también es teta. Este es teta, entonces por lo tanto este es teta, la suma de los dos tetas. O sea, ya eso ya es geometría analítica, ¿no? Y trigonometría. Perdón, más trigonometría que geometría analítica, Sí, ¿no? ingeniero, yo es que me acuerdo que cuando no era simétrico, sí había que calcular, pero eso mi pregunta va orientada a eso. ¿Cómo se calcula cuando No, ya no vamos a es? ver un ejemplo con estructura, Ya, con elementos asimétricos. Ok. ya, listo. Que era del ejemplo que me está diciendo. Ya. Ok. Bien. Y acá tenemos otra estructura, pero que también es simétrica, ¿no? Vamos a ver este ejercicio aquí que está. Bien, aquí tenemos este elemento. Que vamos a eliminar esta parte de aquí un ratito. Ingeniero, una consulta. ¿En vigas asimétricas también se puede presentar ese tipo de aplicaciones? ¿O se puede usar o no se puede usar? ¿Qué tipo de vigas asimétricas se refiere? No. Asimétricas, que no tienen igual medida, o sea, distintas configuraciones. Claro, o sea, sí, o sea, o sea, la simetría puede ser en cargas, ¿no? Claro, obviamente eso es lo que estoy diciendo. Ya le voy a hacer y aquí no lo puedo borrar, aquí, déjeme ver. Quiero borrarlo. Bueno, que quiero dar aquí. Bien. Voy a escribirlo de nuevo. Bien. Ahora, en esta estructura, el ángulo teta, a ver, este en cambio también es, también es este ejemplo 2 también es carga simétrica, ¿no? Ya, no, perdón, es carga simétrica, sí. Aquí hay un pequeño esquema que es que esta estructura está empotrada en un extremo y en el otro extremo está articulado. O sea, ya de ley, de entrada, tenemos una articulación, pero es una articulación real, ¿no? O sea, significa que la estructura va a girar, ¿ya? Ya casi
recordemos el diagrama de momento de esta estructura es momento acá, momento negativo y acá momento positivo. ¿Ya? Entonces, usted, cuando ya esta carga se convierta en la carga de colapso, P sub n, es porque la estructura se ha formado rótulas plásticas en el extremo izquierdo y se ha formado rótulas plásticas como aquí, ¿no? Entonces, significa eso, perdón, déjame dibujarla acá, que se han formado los momentos plásticos o los momentos últimos nominales. Entonces vamos a ponerlo aquí, MP. Vamos a ver aquí, verlo mejor aquí. Ya, chuta, se fue de la última parte, se me fue. Ahí fue. Ahí está. Acá también tenemos momento plástico. Y acá también tenemos momento plástico. Ingeniero, Ahí está, momento plástico. Dígame. buenas noches, disculpe. Buenas tardes, perdón. Que los momentos plásticos únicamente no se formaban exactamente donde... aquí hay una articulación, ahí no hay momento. Sí. Gracias por la observación. Está en toda la razón. Esta ya es la articulación real. Entonces aquí se forman los momentos plásticos en los dos puntos. Gracias por la observación, Brian Alvarado. Entonces, y aquí lo dice, entonces usted asigna teta aquí por la simetría de la estructura. O sea, aquí, en tal caso, no es por la simetría de la estructura, sino es por la simetría del mecanismo de colapso, producto de que usted tiene dos articulaciones en los extremos y una en el centro. ¿Ya? Entonces, ya la estructura, cuando ha llegado a las rótulas plásticas, se convierten en estructura simétrica, es decir, que lo mismo que ha rotado aquí en el extremo izquierdo, también ha rotado en el extremo derecho, por la configuración de la deformada, ¿ya? Entonces, y esta deformación otra vez va a ser delta por L medio, el mismo concepto que hicimos en el análisis pasado, de que el tangente de teta, escribirlo acá, el tangente de teta es igual a delta sobre L medio. ¿Ya? Y eso, como el ángulo teta es muy pequeño, es igual a teta. Por lo tanto, delta va a ser igual ya teta por L medio. Ya, teta por L medio, ¿no? Listo. Ya, entonces esta es la deformación delta. Ya, ahí está. Y aplicamos el trabajo interno igual al trabajo externo. MP por teta más MP por 2 teta
es igual a XY, ¿no? P sub n por el desplazamiento teta por L medio, ¿no? Directamente, ¿no? Porque la carga está aplicado en todo el punto en el centro, ¿no? Bien, entonces de ahí sabemos que Mn, aquí te da 3 teta, que al despejar, si queremos despejar Mn, sale 6 abajo. Ya los ángulos teta se eliminan, por lo tanto le queda P sub n por L dividido para 6. ¿Ya? O lo que es lo mismo, P sub n es igual a 6 Mn sobre L, ¿sí? Ok. Ahora, para 20 pies puede ser, P sub n es igual a 3.33. ¿Sí? Aquí están cambiados, ¿no? Mn es igual a 3.33 de P sub n. Han cambiado estos. Lo voy a cambiar. Aquí, ¿no? Está bien, ingeniero. ¿Cómo? 3.33 de PN. Creo que sí Sí. está bien. Sí, si no digo que debe estar el uno arriba otro. Bueno, mil disculpas, ¿no? Entonces ahí ya se fueron. Ah, sí. Lo que decía es, señor Córdoba, es que. Ay, ¿qué pasó? Ya, aquí está. Aquí, ¿no? Aquí dice que P sub Mn va a ser igual a. Si usted reemplaza L aquí, 20. 20 yo para 9. 333, ¿no? Está bien. Ujú. Sí. 9 sobre 0,3 de M, está bien. Perfecto, gracias por la observación. ¿Y qué pasó? ¿No se mantuvieron? No me digas que se borró todo lo que yo hice a mano. Ah, no, aquí está. Es la carga puntual. L sobre... A ver. L sobre 6, 3.33. Ya, ok, en este tema, ya. Ahora vámonos a esta otra estructura. Esta sí ya no es carga puntual, fíjense. Esta ya no es carga puntual. ¿Ya? Esta está a 10 pies del extremo izquierdo y a 20 pies, ¿no? Es decir, L entre 3 y el otro es 2/3 de L, ¿no? Un ratito, déjame un ratito. Disculpen que un vecino estaba, parece que la alarma se le encendió. Bien, entonces ahí tenemos los ángulos, ¿no? Ahí, fíjense lo que decía una pregunta de ustedes. Esta es una carga que ya no tiene simetría en carga, sino
está hacia un costado. Entonces, cuando, obviamente, por los puntos de máximo momento van a ser los dos extremos y el punto donde se aplica la carga. Entonces, usted calcula y ahí se producen las rótulas plásticas, MP, MP y MP. ¿Ok? Entonces, los ángulos, usted puede poner teta a cualquiera de los extremos. En el texto donde yo saqué estas diapositivas, escogieron que del lado derecho lo va a asumir teta. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hicieron ellos es, bueno, vamos a calcular este ángulo en base a lo que siempre hemos analizado. No vamos poniendo la letra ahí. Esto aquí se forma MP. Aquí sí se forma MP, ¿no? Obviamente. Acá también se forma otro MP. Y acá se forma otro MP. Tenemos MP, MP y MP. ¿Ok? Y acá tenemos delta. ¿Ya? Entonces, usted, si usted denominó a esto ángulo teta, entonces mediante el tangente de teta, usted calcula que este es 2 teta L sobre T. Porque es fácil, porque si este es 2/3, entonces tangente de teta va a ser igual a delta sobre cateto adyacente, que es 2/3 de L. Dos tercios de L. Como el ángulo es muy pequeño, el tangente de teta tiende a ser a teta. De donde despejamos delta entonces va a ser 2/3 de teta por L. Y aquí están, ¿no? 2/3 de teta por L. ¿Ya? Entonces, este es el ángulo teta que... Ahora, como usted ya calculó aquí teta, entonces en el otro rectángulo tiene L3 y tiene 2/3 de teta. Simplemente hace tangente de teta, tangente de este ángulo, va a ser a cateto opuesto delta, que vale 2/3 de teta sobre L, dividido para L3. Y simplemente el tangente de ese ángulo es el ángulo, y ahí le sale que vale 2 teta. Es pura trigonometría. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Cómo hallan el ángulo izquierdo, ¿no? De rotación cuando se forma ya las rótulas plásticas y el mecanismo de colapso. ¿Está claro? Señor Córdoba, ¿está claro? Sí, ingeniero. Sí, justamente lo estoy haciendo. Señor Jan Gómez, ¿está claro? Señor Víctor Lucero, Cristel Aguilar, Harold García, Hilda León. Tema de examen es esto, por si acaso. Sí, ingeniero, sí está claro. Perfecto. Entonces, Está claro, ingeniero. sí. Entonces, ya de ahí viene la aplicación del trabajo virtual, que es MP por 2 teta más MP. Bueno, obviamente aquí es 3 teta, ¿no? Obviamente aquí es 3 teta y acá es teta, ¿no?
Entonces MP por 3 teta y más teta por MP. Y es igual a la carga P sub n de colapso por el ángulo delta, que es 2/3 de 2 teta por L3. Por L sobre 3. Despeja MN, se van los teta y te queda que PN por L sobre 9, que es 3.33 de P sub n para 30 pies. O P sub n, que es 9mn sobre L, que es 0.30 de mn. ¿Ok? Bien. Preguntas. Perdón. Ingeniero, una consulta. Esto, por ejemplo, es en el caso de una viga de un solo tramo, pero ¿qué ocurriría si tenemos una viga de 2 tramos? O sea, Sí. ¿se aplica el mismo criterio Sí, de...? se aplica el mismo criterio, pero se analizan los mecanismos de colapso por separados. Es como que separo los tramos, a eso se Sí, refiere. como que separa los tramos. Usted primero analiza el de la izquierda y luego analiza el de la derecha. Por ejemplo, si tiene 2 tramos, ¿no? No sé si aquí se hace eso, ese caso. Estudio ese caso. No hay ese caso. Pues ese caso lo analizo ya a nivel de maestría. Justo en maestría, yo doy este curso de análisis no lineal, se llama en maestría, y ahí se analizan más mecanismos, o sea, de 2 tramos, como usted dice, y analizo el método que se llama paso a paso, ¿no? Porque estos momentos plásticos, que usted ve aquí, se producen en diferentes tiempos. Ahorita lo analizamos como que si fueran en un tiempo instantáneo. Ya, aquí analizamos ya en el tiempo ya final. Pero estos momentos plásticos se van produciendo en diferentes momentos. ¿Ya? Y entonces usted puede dibujar ahí la curva de esfuerzo versus deformación y se va formando la curva de capacidad que usted la puede hacer a mano. ¿Ya? Se llama método paso a paso. Eso en cambio se lo da en la maestría. ¿Ya? Método paso a paso. ¿Ok? Aquí estudio, hasta ahí estudio, ¿no? Y también doy 2 tramos, ¿no? Ya un tramo, como este es nivel pregrado, no lo hago tan complicado, entonces lo hago solamente de un solo tramo, de este tramo, y el máximo, el de acá, que es 2 cargas, ¿no? El que está aquí, 2 cargas, máximo, ¿no? Y otro tipo de carga, pero analizando solamente un tramo, ¿ok? Bien. Preguntas, ¿no? Entonces, como yo decía, entonces hemos visto varios tipos de carga. Ahora vamos a ver cómo se produce con esto que se llaman dos cargas puntuales, ¿no? Sí. Si bien es cierto, las cargas en este ejercicio están aplicados a distancias iguales. La carga es 0,6 P sub n en el primero y la otra es P sub n a la derecha, otra carga, ¿no? Entonces, ¿cómo analizar cómo se analiza, ¿no? Ya, entonces, recuerden ustedes que los mecanismos de colapso se forman solamente con 3 rótulas plásticas. Pues aquí en este ejercicio vamos a asumir primero que bueno, de ley se va a producir, en donde se produce máximo momento, ahí se va a producir una rótula plástica, ¿no? Primerito, aquí. Y luego vamos a asumir dos condiciones. La primera, que aquí se produce el momento máximo positivo y se llega a la plastificación. ¿Ya? Y por lo tanto es este mecanismo el que analizamos. Y en base a ese mecanismo vemos cuánto es la carga de colapso. Y luego analizamos otra condición. Lo mismo, asimismo, con carga, con rótulas plásticas en los extremos. Y ahora en la segunda carga, ¿no? Aplicamos, asimismo hacemos como que fuera un elemento de carga rígida y vemos cuáles son los críticos, ¿no? ¿Está claro? Ahí les dejo las cargas ahorita, déjenme tomar un vasito de agua. Voy a hacer una pequeña pausa de 2 minutos porque la garganta se me cansó. Ok, un ratito. Bien. Entonces aquí es el momento plástico.
Acá otro momento plástico. Y acá se ha formado una rótula plástica, pero en la primera carga, 0,6 de Pn. A pesar de que es una carga menor, 0,6 Pn, ponerle aquí un círculo, se ha formado aquí la rótula plástica. Los ángulos, como yo les indiqué, ¿no? Si este es ángulo teta, esto de aquí a acá es 20 pies. ¿Ya? Entonces, el ángulo aquí va a ser obviamente, si se forma el ángulo aquí, el triángulo, y ustedes hacen el mismo análisis que hemos hecho, entonces tangente teta es igual a, este es delta. Entonces, tangente teta es igual a delta sobre 20 pies. Entonces, por lo tanto, teta va a ser igual a 20 teta, ¿no? Okay. Y acá se forma otro triángulo. Tangente de este ángulo es igual a 20 teta sobre 10. Entonces 20 sobre 10 es igual a 2. Entonces por eso este es 2 teta. Pura trigonometría. Y acá, si este es 2 teta y este es teta, obviamente el de acá será 3 teta. ¿Ok? Listo, no hay ninguna. Y luego aplicamos el trabajo virtual, que en análisis plástico de viga se llama método cinemático. Mn es igual a 2 teta más 3 teta. Es igual a 0,6 Pn por 20 teta. Obviamente aquí este trabajo, ¿no? Aquí está el trabajo, 20 teta, por triángulo rectángulo. Sí, por relación de triángulo, este es 10 teta. P sub n por 10 teta, ¿no? Ingeniero, ahí Dígame. tampoco se genera el MP en la derecha. Ah, cierto, gracias. Estoy volado yo. Gracias por la observación. Sí, en el momento ya me iba a dar cuenta en el momento de hacer la entonces mn por 2 teta y mp por 3 teta, ¿no? Aquí. ¿Ya? Aquí parece mr, ¿no? Lo voy a borrar esta partecita aquí. Entonces, bien. Listo. Ok. Entonces ya tenemos aquí el trabajo externo. Perdón, el trabajo interno, 2 teta por mp más m por 3 teta, ¿no? Es igual a 0,6 la carga P sub n por 20 teta más P sub n por 10 teta. Y resolvemos, hacemos la operación, igual a 5 teta, se van los teta, y mn queda igual a 22 P sub n sobre 5. Es decir, 4.4 de P sub n, entonces P sub n es igual a 0,227 mn. Entonces la carga de colapso va a ser 0,227 de mn. ¿Ok? Bien. Esa va a ser la carga de colapso para para la condición cuando se produciría el momento plástico cuando la carga está en 0,6 de P sub n. Vámonos a la otra. Entonces se produce lo mismo, la misma condición, pero ahora en donde está P sub n es la carga. Aquí aplicamos en cambio teta acá al extremo izquierdo le ponemos teta. 20 teta y 10 teta quedan estos valores, y acá 2 teta y 3 teta, ¿no? Hacen trabajo virtual, reducción de términos, simplificaciones, por lo tanto mn queda 6.5 de P sub n. Ya, despejamos P sub n, y queda 0,154 de mn, ¿no? ¿Cuál es la más crítica? La más crítica es cuando existe el mayor momento, es decir, por ejemplo, la más crítica es 4,4 Pn y acá 6.5 Pn, ¿no? La más crítica es cuando a mayor momento, se produce el mayor momento, y si yo despejo P sub n me va a dar el menor valor con respecto en función de Mn, ¿no? Acá salió 0,227 y acá salió 0,154. Ese va a ser
¿Por qué? Porque produce, este valor produce el mayor momento, ¿no? Cuando se produce el mayor momento, ahí es donde se va a producir la primera rótula plástica, ¿no? Las demás rótulas plásticas se producen por redistribución de fuerzas internas, ¿no? ¿Ok? Entonces, y después se producen las siguientes rótulas plásticas. Por lo tanto, esta es la condición más crítica. ¿Sí? Entonces, este se llama el mecanismo de colapso crítico y el que prevalece en el análisis. ¿Ok? Listo. Bien, jóvenes, este es uno... 0, tampoco da crítico este, no recuerdo. Perdón. Hay más estados cuando son iguales. Bueno. Aquí se aplican rótulas plásticas en las cargas, o sea, que no se ha producido rótula plástica acá en la izquierda. Es medio irreal esto, ¿no? Es este, ¿no? O sea, que se ha producido plástica aquí, aquí y acá. ¿Ya? Y acá no se ha producido la rótula plástica, ¿no? Se ha distribuido el mecanismo de colapso entre las dos cargas puntuales y la articulación real. Ese es el gráfico. Y aquí, la carga peso que viene sale 0,3 de mn. Y la otro gráfico más, siendo esto una situación media complicada, porque los dos puntos han llegado a las rótulas plásticas. Este es un mecanismo un poco medio irreal, ¿no? De que todas las dos lleguen a la misma rótula plástica, ¿no? Lo cual podría inducir a una inestabilidad. Bueno, como son iguales, podría decirse que puede entrar o sea, no podría entrar en inestabilidad, pero un valor que se incremente y esa se produce una inestabilidad. Por eso, igual es la carga MN 533 de P sub N. Acá es 333, ¿no? Sigue siendo mayor esta segunda condición, este segundo criterio. ¿Ok? Ya, igual pienso que las dos primeros análisis que hemos hecho son los más reales, ¿no? Es decir que en dos puntos donde se aplica la carga, se produzcan en diferentes etapas, se produzcan rótulas plásticas, y en el extremo de la izquierda, donde hay el empotramiento, también se producen rótulas plásticas. Bien. Bien, señores, hemos abarcado con ejercicios lo suficientemente amplios para definir este comportamiento plástico, ¿no? Y en realidad esto es lo que se produce cuando viene el sismo, ¿no? Cuando viene el sismo, lo que se producen es que en las estructuras, ya sea de acero o de hormigón armado, se producen estas rótulas plásticas en los sitios donde son los máximos momentos, máximos esfuerzos y por ende máximos momentos. Y se forman el mecanismo de colapso. ¿Ya? Y entonces, y son los mecanismos de colapsos deseables, es decir, que en las vigas se produzca mecanismo de colapso y no en las columnas, ¿no? Entonces, este análisis me parece interesante porque los lleva a ustedes a una valoración más exacta de qué es lo que se produce cuando se van formando las rótulas plásticas. ¿Ya? Los que vayan a estudiar, se vayan por el camino de las estructuras, diseño estructural, ya en la vida, en las consultorías, en el trabajo profesional, académico, ya se le recomienda hacer una maestría donde van a profundizar un poco más este estudio de análisis no lineal o análisis inelástico. Entonces, con esto hemos terminado el capítulo 4. Parece que está demasiado claro, por lo tanto, creo que ¿qué opinan ustedes? ¿Está clarísimo? Yo creo que sí. Ingeniero, Sí, digamos, para hacer el trabajo interno, ¿sí o qué? Solamente se multiplica el MN por el teta, pero solo por la deformación digamos, donde se produce el momento plástico. Siempre es así, ¿sí o qué?
Sí, se refiere a ver en este... En la real no, o sea, la real esa siempre se la desprecia Ah, sí, 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 sí. para plantear el MN. Sí, sí, ahí no hay, o sea, ahí hay una articulación real, no hay momento, por lo tanto no hay esfuerzos más, simplemente es porque rota la estructura, puede rotar y se forma una articulación real, no hay momento plástico, ¿ok? Ingeniero, una consulta. Y siempre hay que hacer todos los análisis posibles, o sea, en la que usted antes explicaba, habían 4 análisis, pero usted dice que los más importantes eran como los que tenían las cargas aplicadas. Sí, pueden hacerlo yo diría que con los dos primeros donde se hacen las cargas o el tercero donde se producen las rótulas plásticas. O sea, los dos primeros son en los dos extremos y en uno de los puntos de aplicación de la carga, ¿no? El tercero es en rótulas plásticas en las primeras dos cargas y en la articulación real, obviamente, ¿no? Sí, ¿no? Llegar a una cuarta es medio complicado porque que se formen 4 rótulas plásticas y las dos que están en las cargas iguales, podría llegar, como les decía, a un grado de inestabilidad. Pero bueno, se recomienda hacer, como yo dije, los dos primeros análisis, con eso podría ser suficiente para evaluar los posibles mecanismos de colapso en la estructura, ¿ok? Bien, voy a enviar una tarea, primero la de módulos elásticos y módulos plásticos, ¿no? Esa es la primera. La segunda va a ser esta, o sea, mejor dicho, la tercera tarea de este parcial. Y luego mañana pues estudiaremos algo del pushover, algo de evaluar estos métodos por medio de computadoras, una breve introducción, y hablaremos sobre el proyecto que quedó pendiente del mes pasado, del semestre pasado, para completar y hacerlo como proyecto espacial, algo con una combinación de los conceptos de concreto confinado también. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, nos vemos mañana. Si no hay preguntas, nos veríamos el día de mañana. No sé si hay más preguntas sobre el método de análisis plástico y estructuras. Si ya no hay más preguntas, creo que vamos a dejar terminado esto para mañana arrancar el último capítulo, que es análisis, herramientas no lineal, y ver alguna introducción sobre análisis pushover a través de asistido por las computadoras, y ver cómo se van formando las rótulas plásticas en una estructura. ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas? Ingeniero, una consulta. En lo que es celosías, ¿sí se puede producir un momento plástico ahí? A insertion se refiere, ¿no? Sí, en Cercha. Ajá. A ver, el concepto fundamental de una cercha es que las estructuras son cargas axiales, básicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, los esfuerzos que se producen ahí son básicamente por la carga axial dividido para el área, ¿ya? Obviamente pueden llegar a la plasticidad, obviamente, ¿no? Pero a formar mecanismos de colapso, lo veo complicado, ¿no? Porque son varios elementos que están analizados como cercha, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? Con cercha, ¿no? No he visto que se haya un análisis o sea, si hay análisis plástico, por supuesto, porque voy a llegar a la plasticidad si es que el esfuerzo calculado P sobre A supera el FY, obviamente. Lo que no he visto análisis es de que se formen los mecanismos de colapso correspondientes, ¿no? O sea, pueden llegar a la plasticidad cada elemento individual, ¿okay? Porque son un número importante de elementos en una cercha. No sé si con eso pueda haber ayudado con su pregunta.
¿Otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Entonces, quedémonos en esto. A ver, ¿alguien más que haya ingresado? Últimas? No quiero tener faltas muchas en esto. Bueno, se han retirado más, 38 nomás. Bueno, ¿saben qué? Había más. ¿Qué pasó? No sé si yo salí en la foto, ingeniero. ¿Ah? Yo no sé si saldré en la foto, porque cuando usted la estaba tomando creo que tenía la cámara apagada. A ver, vamos a ver. Vamos a intentar otra vez entonces.